D y D. Y tenemos esta ecuación que la llevamos a la ecuación igualada a 0. ¿Qué es esta ecuación igualada a 0? Es la que nosotros deseamos resolver para encontrar el valor de X. Para ello, en el algoritmo de bisección, únicamente agarramos la expresión igualada a 0 y le asociamos una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es y igual a raíz de X? Que multiplica a 1.14 menos 2 por logaritmo de 0.025 más 0.30311, 66, 66, 66, todo eso menos 1. Esta, al graficarla aquí con la biblioteca matemática al instalar el MACTOP se instala en Word y OneNote, ¿verdad? Únicamente la función la selecciono y en matemática le digo, viendo en este caso la gráfica, le digo la gráfica, y le digo representar en 2D. Hice la gráfica y hice unos zooms para ver por dónde andaba el 0 de la función, ¿sí? Y ahí se encontraba. Compañeros. En Python, esta función, utilizando NumPy, aquí se encuentra la expresión, que es lo que me fallaba mucho en la clase precedente. Voy a copiar esta función para aquellos que están trabajando con Python, para que la pongan cuando quieran graficar la función. ¿Sí? Entonces, únicamente le digo punto 6, se los voy a poner en el chat. ¿Sí? Ahí está, control V. Ahí se las comparto. Este es para la gráfica utilizando NumPy. ¿Sí? Entonces, aquí se ve que la raíz se encuentra en ese intervalo. ¿Sí? Utilizando el método de disección. Esa es la utilizando TQinter. Ahora, cuando yo quiero aplicar el algoritmo de bisección, ahí no utilizo NumPy más que la biblioteca mat.h. La biblioteca mat. Entonces, les comparto a los de Python similarmente esta expresión, que fue la que me estuvo dando mucha lata, pero aquí cambié algunas cosas, ¿sí? Entonces, vean bien el video, por favor. Ya algunos parece decir que lo vieron, parece que no todos. Precisamente los videos son para eso, compañeras y compañeros, ¿sí? Por favor, para que los trabajen. Y bueno, yo tuve una culpa de que no hice bien mi trabajo la clase pasada, al final, a ver la aplicación, pero aquí lo resolví, les mandé el video, ¿ok? Entonces en el chat les mando también a los de Python, control V, ¿sí? La segunda expresión es para cuando utilizo únicamente la biblioteca mat, ¿sí? Y copié los resultados, ¿sí? Copié los resultados aquí, ¿ok? Y también les mostré ahí en lenguaje C cuál era la expresión y la corrida. Les voy a copiar también a los de C esta línea, que es la única que tienen que entrar al programa de C, sustituirla en este caso para el inciso 4A. Para el 4B tienen que cambiar únicamente los parámetros de I y de D. Entonces voy a copiarla, control C, y se las mando igualmente a los que están trabajando en lenguaje C. ¿Sí, compañeras y compañeros? En el video se muestra específicamente en la salida, ahí ya nada más cambié eso y vieron que también me daba los mismos resultados,
¿sí? Entonces, pues ya cumplí con la parte que yo tenía comprometida, que no me estaba saliendo en el ejercicio anterior, al final de la clase. ¿Ok? Algunos ya lograron hacer esto después de que les mandé el video, compañeras y compañeros. ¿Nadie me contesta? Yo no lo he intentado aún. Bueno, bien, entonces lo que habíamos visto estábamos viendo es el algoritmo de bisección, ¿verdad? Aquí está la explicación, sacamos el punto medio y luego hacíamos la reasignación ya sea a A o a B, dependiendo de dónde se siguiera satisfaciendo el teorema de Bolzano, y el error sería el valor absoluto de B menos A, pero recuerden que B menos A está disminuyendo a la mitad en cada iteración que entra, ¿sí? Porque son varias iteraciones, entonces el error en realidad, ¿verdad? Tenemos, en resumen, que si el intervalo de inicio del método de bisección está acotado por el intervalo cerrado A, B, y la solución en el paso n se toma como el valor medio, el error está acotado como B menos A entre 2 a la n, donde n es el número de iteración. ¿Sí? Bien, entonces, dado que el intervalo inicial se reduce a la mitad n veces, las n iteraciones hasta alcanzar una tolerancia específica, la pregunta es ¿cuántas iteraciones yo necesito si B menos A entre 2n está acotado por la tolerancia que voy a llamar epsilon? ¿Sí? Entonces, si la tolerancia B menos A, ¿cuándo se va a parar? Cuando la tolerancia sea igual a B menos A en valor absoluto entre 2 a la n. Entonces ya puedo despejar yo n de aquí, de esta expresión, y yo tendría que n sería el logaritmo natural del valor absoluto de B menos A entre la tolerancia, entre el logaritmo natural de 2. Entonces, de esta manera, la ventaja que se tiene con el algoritmo de bisección es saber cuántas iteraciones son necesarias, ¿verdad?, para tener una tolerancia específica. La tolerancia que yo utilicé P de 10 a la menos 8, que quería decir que el error estaba en octava cifra decimal y tenía 7 cifras significativas. ¿Sí, compañeras y compañeros? Entonces, esta es una ventaja fabulosa del algoritmo de bisección, ¿sí?, que podemos nosotros mostrar, que esta converge. Y bueno, se dice que converge lentamente, pero ahora cuando nosotros implementamos nuestro programa, ya sea en cualquier lenguaje como C o Python o Basic, etcétera, casi no veríamos nosotros esa convergencia muy lentamente, sino nos sorprenderíamos, pero eso es por la capacidad tecnológica con la que contamos el día de hoy con nuestras computadoras, hasta nuestras computadoras personales en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, compañeras y compañeros? Yo ya cumplí con el error, resolviendo mi error que tuve en la clase pasada al final, para la aplicación del algoritmo de bisección. ¿Preguntas, compañeras y compañeros, por favor? Por el momento no, profesor. Bueno. Bien, vamos a ver ahora otro algoritmo. Este algoritmo se denomina regla falsa. Después voy a señalar por qué se determina y se denomina así como regla falsa. O comúnmente es muy conocido por el latín como regula falsi.
¿sí? Entonces, este debe satisfacer, lo mismo es el teorema de Bolzano, o sea, tengo que tener una función continua en un intervalo cerrado a coma b, y por lo tanto, tener una función que satisfaga el teorema del Bolzano, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que satisface el teorema del Bolzano? Que satisface el teorema del valor intermedio y que el producto de la función, de las funciones evaluadas en sus extremos sea negativo, sea menor que cero. O sea que la función tiene signos contrarios en los extremos. Una función continua en el cerrado a coma b, entonces existe un intervalo abierto a coma b, tal que existe un número k que es igual a 0, que es la imagen de la función en un punto C. C es un punto entre A y B en el intervalo abierto, tal que f evaluado en C es igual a k, siempre y cuando se valga el teorema de Bolzano. Entonces, les pido un poco, supongamos que este es A, no lo vean como 0, que este es A, entonces sería f de A. Y en principio, aquí yo lo que quiero es, tengo aquí otro punto que es bf de b, donde estoy apuntando con el mouse. Entonces lo que hago es trazar uno de esos dos puntos de la función por una recta. Como esta recta cruza une a dos puntos, o sea, ¿cómo se llama? Cruza por dos puntos de la función, recibe el nombre de recta secante. Yo lo que quiero es, dada la función, en este caso que es monótona decreciente, encontrar ese punto donde la función se hace cero, donde tengo el cero de la función. Recordemos que en este caso, tanto como en el algoritmo de bisección, tengo que encontrar un intervalo donde la función esté cambiando de signo. Aquí, por ejemplo, en el primero, si este es f de a, la función es positiva, y si este es bf de b, la función es negativa. Aquí ven ustedes, si este es b, este es f de b, y tiene un valor que es negativo. Uno de esos dos puntos, y ese cruza por, yo lo que quiero es acercarme a través de métodos sucesivos, aproximaciones sucesivas, aproximarme a este valor. Pero veo que esta recta secante, ¿sí?, cruza al eje horizontal en este punto. Entonces, este punto que es el bf de b se va a mover hacia acá, ¿sí? Entonces, ahora a b, si este es mi nueva b, ¿por qué ahora la x? Yo lo que necesito es conocer este valor de x. Ahorita voy a plantear ese problema. Yo necesito conocer este valor de x. Y se lo asigno a b, a este valor de b va a ser mi nueva. Esta b, que es f de b, ahora va a ser mi bf de b, va a ser este punto de acá, porque es el punto que la recta cruza secante, cruza al eje horizontal en este punto. Entonces aquí tengo un nuevo punto de la curva que voy a llamar bf de b. En este caso, la que se va a mantener sin moverse es f de a, porque la función es monótona decreciente. Si la función fuera monótona creciente, entonces bf de b se mantendría constante y el que cambiaría sería f de a. Nuevamente, ahora si este es mi nuevo valor b, entonces este es mi punto, este punto es bf de b de la gráfica de la función. Trazo la recta secante a el punto AF de A con ese nuevo punto BF de B, y veo en qué punto cruza el eje horizontal, ¿verdad?, esta recta. Y tengo mi nuevo punto BF de B, trazo la nueva recta secante, y veo que me voy aproximando a este valor que quiero, ¿verdad? Entonces, esto es otro método. Ahora, ¿por qué no se llama el método de la secante? Porque anterior a históricamente ya se había deducido para el cálculo de las raíces de ecuaciones no lineales, ya se había propuesto el algoritmo de la secante. Y aunque aquí se están tratando secante, por eso se llama de regla falsa o regla falsa, porque ya anteriormente ya había un algoritmo llamado secante. Bien, entonces veamos el primer punto. Este es AF de A y este es BF de B, ¿sí? Entonces vemos aquí, tengo AF de A, aquí tengo BF de B, trazo la recta secante que corta la curva en dos puntos.
Bien, ahora yo puedo aquí resaltar que hay dos triángulos rectángulos. Miren, el hecho de encontrar este valor de X, que es el que me interesa, porque en este caso va a ser mi nueva B, porque ahora en ese punto A, F de A y B se encuentra en la raíz. Ahora si B se mueve acá, A y B se encuentran ya en un intervalo más pequeño. ¿Sí, compañeras y compañeros? ¿Por qué me interesa ese? Entonces, esta deducción para el valor de X se puede ver rigurosamente matemáticamente con el teorema de Taylor. Pero yo lo voy a ver visualmente aquí en clase, ¿verdad? Utilizando geometría. Entonces, invoco a que recordemos nuestros cursos de geometría. Entonces, aquí ese punto es el que quiero, el que cruza el eje horizontal, saber qué valores de X es, y luego esa va a ser mi nueva B, en este caso que es monótona creciente. Decreciente. Si fuera monótona creciente, el valor, el que se movería sería A y no B. Bien. Entonces veo que aquí tengo este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90 grados y este triángulo es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo y ese ángulo son iguales, son opuestos por el vértice. Entonces, son triángulos semejantes. Entonces, utilizando el hecho de la semejanza de los triángulos o calculando la tangente de alfa del triángulo grande y la tangente del alfa del triángulo pequeño, como las alfas son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice, yo podría ver una fórmula para poder calcular el valor de X. Preguntas, compañeras y compañeros, si alguien tiene alguna duda, se la podría tratar de explicar. ¿No? Bueno, espero que todos estén viendo esto. Esta nueva X va a ser mi nueva B en este caso porque la función es monótona decreciente. Entonces, a ver, la tangente del ángulo, del ángulo alfa del triángulo grande sería cateto opuesto, que sería esta, sería F de A, entre ese intervalo, ¿sí? Y la tangente de alfa del ángulo pequeño sería este, que sería F de B, entre este cateto. ¿Sí? Entonces, por semejanza de triángulos, yo tendría que la primera para el triángulo grande sería X menos A entre el valor absoluto de F de A y B menos X entre el valor absoluto de F de B. ¿Por qué? Ustedes me preguntarían, ¿por qué utilizas el valor absoluto? Bien, utilizo el valor absoluto porque las dos funciones tienen signos contrarios. ¿Sí? Entonces, para saber que son magnitudes, pues utilizo el valor absoluto. Entonces, este sería cateto opuesto, la magnitud del cateto entre cateto adyacente, ¿no? Y así sería B menos X entre F de B. ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? Más bien sería el valor absoluto de F de A entre X menos A igual al valor absoluto de F de B entre B menos X, pero también lo puedo poner de esta manera, ¿sí? Me podrían haber cuestionado eso, por favor. Veo que no sé si estoy yendo muy rápido o quieren que repita esta parte, por favor. ¿No? ¿La puede repetir otra vez, profe? ¿La puedo repetir, por favor? Mira. Por ejemplo, la distancia de aquí a acá es X. Y la distancia de aquí a acá es B. ¿Sí? Ahora, la tangente de este ángulo, ¿sí? Es igual a cateto opuesto, que sería que es el valor absoluto de F de B. Estoy señalando, ¿por qué? Porque
tienen cambio de signos, entonces el valor absoluto de f de b entre esta distancia de aquí a acá, pero la distancia de ella ya es toda esta distancia, a toda esa distancia es b, y le tengo que restar la distancia de aquí a acá, que es x. Entonces, la magnitud de este cateto es b menos x. La del otro cateto sería a menos x. Pero sería, estoy relacionando uno entre tangente de alfa de ambos, ¿sí? Por eso no me hicieron una pregunta, ¿sí? Entonces en realidad yo tendría que esto sería 1 entre la tangente de alfa, sería igual a 1 entre la tangente de alfa del triángulo grande y del triángulo pequeño. No sé si ya quedó claro, o sea, la tangente de para el ángulo, para el primer ángulo, el grande, sería el valor absoluto de f de a entre x menos a, y para el otro sería valor absoluto de f de b entre b menos x, que lo puedo poner de esta manera. No sé si ya quedó claro, compañera, la que me hacía una pregunta. Sí, ya, profe. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo pongo así? Porque yo lo que quiero despejar es x. ¿Sí? Yo lo que quiero es despejar x. Y luego ver a quién se la asigno, ya sea a b o a. En este caso, se lo voy a asignar a b porque la gráfica es una función monótona decreciente. Si la función fuera monótona creciente, la que se movería sería a, ¿sí? Y no b, como en este caso. Entonces, jugando con el álgebra, yo tendría aquí que esto lo puedo poner como, porque necesitamos conocer el valor de x, como x menos a por el valor absoluto de f de b, igual a b menos x por el valor absoluto de f de a. Y distribuyo, con los axiomas de los números reales, distribuyo el producto con respecto a en este caso la resta, sería x por f, valor absoluto de f de b, menos a por el valor absoluto de f de b, igual a b por el valor absoluto de f de a, menos x por el valor absoluto de f de a. Ahora voy a dejar de un solo lado de la igualdad todo lo que dependa de x. Entonces tendríamos ahora x por el valor absoluto de f de a más x por el valor absoluto de f de b igual a por el valor absoluto de f de b más b por el valor absoluto de f de a. Aquí factorizo el x de este lado de la izquierda de la igualdad. Entonces x multiplica la suma de los valores absolutos de f de a y f de b, y es igual a por el valor absoluto de f de b más b por el valor absoluto de f de a. Entonces, despejando x, ya tendría yo que sería en el numerador a por el valor absoluto de f de b más b por el valor absoluto de f de a entre la suma de los valores absolutos de f de a y f de b. Entonces, yo voy obteniendo las x sucesivas, ¿sí? ¿Sí? Moviéndome, ya sea reasignando, como me quiero quedar con el mismo intervalo, donde se vale el teorema de Bolzano y que les quiero seguir llamando A, B, entonces la X se la asigno a B o se la asigno a, dependiendo del comportamiento de la función en cuanto que se valga en el intervalo, donde estoy redefiniendo el intervalo que va cada vez reduciéndose, ¿sí? Que se valga el teorema de Bolzano, ¿sí? Entonces, el valor de x se va acercando a la raíz, ¿con qué? Asignándosele a A o a B, para que el nuevo intervalo satisfaga el teorema de Bolzano, pero no ir muy rápido. Entonces, aquí ese es el programa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Definir la función f de x. Leer los datos como a, b, tolerancia y n máximo de iteraciones. En Python no estoy leyendo n máximo de iteraciones, ¿sí? Tengo que comprobar que se vale el teorema de Bolzano. Y el algoritmo de bisección lo aplico, ¿sí? Es todo esto, todo estoy haciendo.
Bien. Entonces, el algoritmo de bisección es todo lo que se encuentra aquí. ¿Sí? Ahora, el error, antes de entrar a la estructura repetitiva, que es el mientras y el fin mientras, al error se le asigna 1 y el número de iteraciones es 0, pero entonces el error lo comparo con la tolerancia y el número de iteraciones lo comparo con el número máximo de iteraciones. Cada vez que entro aquí, cuento cuántas iteraciones van, entonces a X le asigno A por el valor absoluto de B más B por el valor absoluto de F de A, ¿sí? Entre la suma de los valores absolutos de F de A por F de B. Si esta primera vez se hace 0, pues ya tengo, ¿cómo se llama? Que mi raíz es el valor de X. Si no, entonces, de otra manera, si el producto de F de X por F de A, que sería la función en A por la función en F de X, si ese producto es menor que 0, X se lo asigno a B. De otra manera, X se lo asigno a A, y el error es el valor, voy a tomar el error como el valor absoluto de F de X. ¿Sí? No tomo el del intervalo porque el intervalo sigue siendo grande, mientras que lo que se va acercando en ese algoritmo es que la función en F de X se va haciendo cada vez más pequeña en valor absoluto, porque en este caso, que la función es monótona decreciente, F de X tiene un signo negativo. Si la función fuera monótona creciente, la función tendría un valor positivo. Bien, entonces, ya cuando termino, el valor de X es a la raíz cuando no se satisface alguna de esas condiciones. E imprimo los resultados. ¿Sí? Compañeras y compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, compañeras y compañeros? Bien. Entonces, que quede claro, compañeros y compañeros, que les mandé el video como prometí el viernes de haber cometido el error al estar trabajando con el problema 4 del inciso A. Les mandé el video por Google Drive, espero que ya lo hayan trabajado y bajado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de la aplicación del algoritmo. Quiero yo resolver, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos el seno de x, por ejemplo, menos el seno de x. Yo sé que una raíz se encuentra entre una raíz se encuentra entre voy a graficar la función menos 0.05, ¿sí? A 1.2. ¿Sí? Y le digo aceptar. Por ejemplo, se encuentra aquí. Y ya sé que aplicando el algoritmo de bisección fue a 0.87 y tantos, fue el que vimos las clases precedentes. Sí, compañeras y compañeros, entonces únicamente estoy invocando a ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí voy a aplicar el algoritmo de regla falsa y se van a ir trazando las respectivas, entonces le digo aplicar regla falsa, el intervalo le voy a decir 0.8, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí 0.8 y 1, ya sé que es 0.87 y tanto, ¿no? O sea, vamos a darle 0.7 y 1, 0.7, 1, una tolerancia 1e menos 8, y un número máximo de iteraciones que sean igual a 100. Y le digo aceptar. Vean ustedes que se va trazando las rectas. Aquí, vean ustedes, ¿sí? Se van acercando, se van moviendo, aquí están las iteraciones, ¿sí? Todavía se siguen haciendo porque el error todavía no es menor que 10 a la menos 8. Aquí ya se paró, ¿sí? Y cuando tienes un error de 3.43 por 10 a la menos 9,
precisamente con una raíz de 0.8767. Otro ejemplo que viene en el inciso 1b, el problema 1, el inciso b era x por e a la x menos 8x más 1. ¿Sí? Vamos a verlo aquí, gráfica de la función. Entonces tengo yo x por la exponencial de x. ¿Se acuerdan cuál era la raíz, compañeros? Yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuál era la raíz? Menos 8 por x más 1. El intervalo, vamos a ver, entre menos 2 y 2, por ejemplo, y 3, por ejemplo, aceptar. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo entre 0 y 3. ¿Sí? Entre 0 y 3. ¿Verdad? Hay una entre 0 y 0.5 y la otra un poco adelante del 2. Entre 2 y 2.5. ¿Sí? Para ver la primera raíz, que está entre 0 y 0.5, vamos a ver únicamente la de entre 2 y 2.5, lo voy a poner 1.5 y 2.5. ¿Sí? Aplicar la regla falsa. ¿Sí? Entre 2, ¿qué dije? Perdón, déjenme ver otra vez el ejemplo. Entre 1.5 y 2.5, para que vean ustedes trazar las rectas secantes, aplicar regla falsa. ¿Sí? Entre 1.5. O sea, me quedo con el intervalo donde, más bien donde esté cambiando de signo, hago el producto de f de x por f de a. ¿Sí? 1.5, en este caso 2.5. ¿Sí? Tolerancia 1 a menos 8. ¿Sí? Y número máximo de iteraciones igual a 100. ¿Sí? Vean ustedes, van a ir trazándose las rectas secantes para irse acercando a la raíz. ¿Sí? Todavía aquí vemos que todavía el error es muy, muy grande. Estoy pensando en un error de 10 a la menos 8. Todavía sigue siendo grande el error. ¿Sí? Ya va bajando, ya va siendo más pequeñito. ¿Sí? Y bueno, la siguiente iteración ya fueron 22 iteraciones. En 25 iteraciones era con bisección, entonces este es más rápido que el de regla falsa. Digo que el de bisección. El de regla falsa es más rápido. ¿Sí? Y ustedes también lo vieron para x cuadrada menos seno de x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, vamos a verlo esto con el de regla falsa. El de Python, y ahorita lo veo con ustedes. En este caso, bueno, si quiero graficar la función, aquí le digo gráfica de la función, corro el programita. Recuerden que aquí están utilizando NumPy, ¿sí? Entonces le digo es x por la exponencial, pero como estoy utilizando NumPy, no es necesario poner nada más exponencial de x, sino hay que poner np, que me puedo ahorrarlo, después le digo cómo pueden hacerlo. Hay un truquito por ahí. np.exponencial de x. ¿Sí? Entonces es x por exponencial de x menos 8 por x, menos 8 que multiplica a x más 1. Más 1. ¿Sí? Y le voy a decir entre 0 y 3. Vean ustedes que aquí hay una raíz entre 0 y 0.5 y luego entre 1.5 y 2.5 hay otra. Pero aquí, bueno, nada más tendría yo que hacerlo con el botón izquierdo y copiar y pegar o salvar y luego pegarla en mi reporte de la tarea o el examen.
En Word, pues ya tendrían que hacer la gráfica que le hicimos ya en la clase pasada, ¿eh? Entonces, ahora, si me voy a regla falsa, ¿sí? Regla falsa, me voy y le digo, a ver, corre el programa. Aquí no es necesario, porque no estoy utilizando NumPy, entonces sería X por la exponencial de X. Aquí no fue necesario poner NP, no estoy utilizando la función NumPy. X por exponencial de X, ¿sí? Menos 8 que multiplica a X, ¿sí? Esos programas ya los tienen que tener hechos, ya se los di ya tanto en C como en Python. Entonces, en este caso voy a determinar la primera raíz. Aquí pude también hacer las animaciones, ya estamos trabajando en el equipo de trabajo de la sistemas computacionales, nuestro cuerpo académico donde se encuentra el doctor Jesús Isidro González Trejo, el doctor César Real Ramírez y el doctor Rudland, ¿sí? Entonces, ahorita voy a agarrar el intervalo, entonces voy a decir 0, ¿sí? 0.5. Ya estamos trabajando en animaciones ahí en Python que se van a ver mucho mejor, como las que estamos mostrando en Excel. En la tolerancia, aquí no tomamos el número máximo de iteraciones, 1 es menos 8, ¿sí? Y vean, una raíz es 0.14. La otra raíz que está tomada en Excel, vean ustedes, que acá fue en Excel, es 2.0154. Entonces aquí agarro y lo vuelvo a correr para este otro programa, para esta otra raíz. Aquí copié, pegué esta, en mi reporte que estoy haciendo, pegué la función y pegué el resultado, ¿sí? Que es el que copio todo desde método de bisección, copio todo y lo pego todo esto. O en este caso de regla falsa. Para ese intervalo copio todo hasta aquí, donde tengo ya la raíz y el error. Entonces, aquí es X, ¿verdad? Como no estoy utilizando NumPy, es nada más exponencial de X, ¿sí? Menos 8. Déjenme, es que estoy un poco ciego. Menos 8. Por X más 1. Entonces voy a dar 1.5 y 2.5. 1.5 y 2.5. Tolerancia 1E menos 8. Vean ustedes que me da el mismo número la raíz y el mismo número del error con el número de iteraciones, como se hizo anteriormente. Y así, podría hacerlo para x cuadrada menos seno de x, que es 0.8767 y tantos. Le digo, a ver, hazlo. Copio, bueno, primero hacemos la gráfica, si no voy a poner control C aquí, voy a borrar, no borro, voy a ver la gráfica, si la tengo que pagar, ese sería otro ejemplo, en este caso voy a hacerlo para x cuadrada menos el seno de x, ¿sí? Y le digo x mínima, aquí ya estoy mal, porque estoy utilizando NumPy, perdón. Entonces, tengo que correrle con el NP. Después, yo tengo una aplicación ya para correrlo fuera y no hay necesidad de ponerle en NP. No, sí, cierto, no sé si le pongo ahí. Pero tengo otra aplicación ya con muchas, hecho en programación. Tenemos una aplicación con el grupo de trabajo, con el área, con el cuerpo académico. Entonces, perdón, aquí tengo que hacer x al cuadrado menos np punto sin de x, ¿sí? Entonces le voy a decir que es entre menos 0.005
y 1.25, por ejemplo. Y vean ustedes, entonces hay esa raíz ya de que es 0, pues no hay ningún problema, porque 0 al cuadrado es 0 y el seno de 0 es 0. La que me interesa es la que está entre 0.8 y 1. Entonces lo hicimos hace ratito en Excel entre 0.7 y 1, creo. Entonces voy a hacerlo así con el método de regla falsa. Le digo regla falsa, selecciono regla falsa, corre el programa, sí, aquí no necesito NumPy, entonces x doble asterisco 2, que quiere decir x al cuadrado, menos el menos sin de x, ¿ok? Entonces el intervalo es 0.7, 1, la tolerancia 1 de menos 8. Vean, fueron 9 iteraciones, ¿sí? Y la raíz se encontró con una aproximación muy apropiada. Pero fueron 9 iteraciones, ¿sí? No 25 como se hace con bisección, para ese ejemplo, que es 0.87, 67, 22, 1. ¿Sí? Entonces es más eficiente. Fueron pocas iteraciones, no fueron muchas, ¿sí? Entonces, ese es nuestro ejemplo con Python. Bien, ahora veamos en C. En C, vamos a ver. Entonces aquí tengo en C, voy a regla falsa. ¿Sí? En el video que les mandé viene también la comprobación de que eso funciona. El problema que me había equivocado yo al poner las funciones, tanto en C como en Python, aquí ya viene la función de Colebrook, ¿verdad? Bueno, aquí no. Aquí está para x por exponencial de x menos 8 por x más 1, que es la que acabamos de ver también en Python. Entonces le digo aquí ejecuta. Bueno, antes de todo, aquí está, divido el trabajo, ¿verdad? También en forma, aquí está la función, aquí está la de leer datos, aquí está la de comprobar que se va el teorema de Bolzano, y aquí está la aplicación del de regla falsa, ¿sí? Y luego ya imprime los resultados, ¿sí? Entonces, aquí está la función x por exponencial de x menos 8 por x más 1. Entonces le digo ejecuta, compila y corre. Ahorita vimos varios, variantes 0 y 0.5, 0, 0.5 había una raíz, 1 por e a la menos 8 y 100 iteraciones. Ven ustedes ahí, 0.14. Aquí, bueno, ya puse la gráfica en Word o por Fullplot, copio todo esto con el botón, copio todo esto con Control C y lo pego en donde voy a hacer mi resultado. O les voy a dar otra sugerencia en la siguiente clase, ¿ok? Si yo quiero ver ahora el de x cuadrada menos seno de x, que ya sé que está entre 0.7 y 1, entonces le digo aquí x al cuadrado, entonces utilizo POW, ¿sí? X, 2, x cuadrada, ¿sí? Menos sin de x, menos sin de x, ¿sí? Ok, así nada más. Había puesto un paréntesis de más. No, a veces se me olvida que aquí cuando abro un paréntesis se cierra luego el paréntesis. Entonces le digo ejecuta, compila y corre. ¿Ok? Entonces, ahorita lo acabamos de ver con Python, 0.7, 1, 1e menos 8, máximo 100 iteraciones. Ahí está, vean ustedes. Igual que nos dio en Python 9 iteraciones y 0.8767, siendo que el de bisección nos da 25 iteraciones, ¿sí? Entonces es más rápido, ¿sí? Pero también tiene algunas desventajas que después voy a señalar. Preguntas, compañeras y compañeros, ¿ya los comprobaron ustedes también que sus programas están funcionando?
compañeras y compañeros. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va haciendo la tarea. Bien. Entonces, vamos a ver ahora otro, ¿cómo se llama? Otro algoritmo, ¿sí? Que es el método de la secante. Entonces, bien, el algoritmo de la secante, en este caso voy trazando rectas secantes. Aquí está AF de A, ¿sí? Y escojo otro punto, en este caso, por ejemplo, el punto, este punto, BF de B. Trazo la recta secante. Yo quiero acercarme a ese punto, o sea, recuerden, trazo la gráfica de la función que está en azul, por el hecho de que yo quiero acercarme a ese punto donde la función se hace cero, porque en este caso también lo que estoy tratando de encontrar es el cero de la función, que es la raíz de la ecuación. O sea, tengo una ecuación por resolver no lineal. Llevo la expresión de la ecuación a igualarla a cero, y a esa expresión de la ecuación igualada a cero le asocio una función. Entonces, aquí estoy graficando esa función y cruza al eje horizontal. En este punto, la función se hace cero, que satisface también la raíz de la ecuación. Ese cero de la función aquí corresponde a la raíz a una de las raíces de la ecuación. ¿Sí? Entonces, agarro y trazo este punto BF de B, los uno por una recta secante. Ahora este es mi punto nuevo. A este le llamo AF de A. Perdón, BF de B. Aquí también estoy moviendo BF de B. Entonces, esa es mi nueva B. Me voy a la función. Ese es mi nuevo punto. Este BF de B se movió para acá. ¿Sí? Porque me quiero acercar acá. Vean que aquí no se vale el teorema de Bolzano. Aquí, fuera del intervalo, se encuentra la raíz. Entonces, en los dos primeros algoritmos que hemos visto, que es el algoritmo de disección y de regla falta, en esos se vale el teorema de Bolzano. Se debe de satisfacer el teorema de Bolzano, porque dentro del intervalo que estoy escogiendo, la función tiene un cero, al menos un cero de la función. ¿Sí? Pero, compañeras y compañeros, en este caso no es así. En ese caso escojo un intervalo donde no se encuentra la raíz. Entonces, fuera de ese intervalo está la raíz. Entonces, el primer punto es BF de B, al trazar la recta secante, y este fue primeramente deducido antes del de regla falsa, por eso se llama de método secante, cruza el eje horizontal en ese punto. Estoy tratando de encontrar los ceros de la función, entonces encuentro el cero de esta ecuación de esa recta. Y va a ser mi nuevo BF de B. Entonces, ahora, en el punto AF de A, lo trazo la recta secante con ese punto BF de B y me estoy acercando más a la raíz. Y este es mi nuevo punto BF de B, trazo la recta secante y veo que cada vez me estoy acercando más a la raíz. ¿Sí, compañeras y compañeros? Entonces, veamos ustedes, la primera vez que lo tenemos, tengo este triángulo rectángulo, este es el punto BF de B, ¿sí? Pero este es el punto X. Entonces, de aquí a acá es A, y de aquí a acá es B, y de aquí a acá es X. Entonces, vemos que tengo también semejanza de triángulos. También este se puede deducir muy matemáticamente. Yo lo que apelo a ustedes es a ver la parte de trigonometría. Entonces, la tangente de alfa para el triángulo grandote sería que sería F de A, entre el intervalo de aquí a acá es X, y le resto A, entre X menos A. Y para el triángulo pequeño, la tangente de alfa sería F de B, que es este cateto, entre X menos B, ¿sí? Porque la distancia de acá a acá es X, y la distancia de aquí a acá es B. Entonces, para quedarme con a X, que es toda esa distancia, le resto todo esto que es B,
Entonces X menos B. ¿Sí queda claro, compañeras y compañeros? Compañeras y compañeros. ¿Dudas? No, profesor. Bueno. Entonces vean, apelo mucho a ustedes a la parte geométrica, porque lo puedo deducir muy matemáticamente, pero no quiero que se pierdan en esa parte. Pero formalmente se puede deducir matemáticamente. ¿Sí está claro? Ahora, aquí, ¿por qué no tomo los valores absolutos? Porque las funciones tienen el mismo signo. Por eso no los tomo. ¿Sí? En cambio, sí los tomé en el de la regla falsa. Entonces, aquí ahora lo que quiero es saber cuánto vale X. Entonces, vemos. Para aplicar el algoritmo de la secante, la función f de x asociada a la ecuación a resolver, ¿cuál es la función f de x? Llevar la expresión de la ecuación que quiero resolver a tener una expresión de la ecuación igualada a 0. Y esa expresión de la ecuación va a ser mi función f de x. Entonces, escojo un intervalo donde la función sea continua. Entonces, debe ser continua en dicho intervalo y además satisfacer que el producto de f de a por f de b sea mayor que 0. O sea, que tengan el mismo signo. Y tenemos entonces que podemos calcular las x. Tengo f de a entre a menos x igual a f de b entre b menos x. Jugando con el álgebra, yo tendría b menos x por f de a, por la función en a, igual a menos x por la función en b. Entonces distribuyo b por f de a menos x por f de a, igual a por f de b menos x por f de b. Y entonces yo tendría, paso de un solo lado de la igualdad todo lo que dependa de x. Entonces x por f de b menos x por f de a a por f de b menos b por f de a. Factorizo la x multiplica la diferencia de f de b con f de a, igual a f de b menos a por f de b menos b por f de a, y ya puedo despejar x. Entonces mi x es esto. Entonces, ¿a quién se lo asigno? ¿A a o a b? Entonces, tengo que hacer el producto de f de a por f de x, ¿sí? Y si es positivo, vemos vemos que se lo asignamos, ¿sí? Si x, aquí tomo más bien x, veo cómo se mueve la x, ¿sí? Aquí ya debo definir la función f de x, tengo a ver la tolerancia, el número máximo de iteraciones, el error, el número de iteraciones, lo leo, veo que satisface el algoritmo de la secante y calculo el producto de a por f de x. De hecho, eso está de más. Si x agarro y si x es menor que a, x se lo asigno a. De otra manera, x se lo asigno a b. Y el error lo voy a tomar también como el valor absoluto de x. Y el error que es igual a 1 para que, como la tolerancia es menor que 1 pero mayor que 0, entonces la estructura repetitiva, en este caso while, o el mientras, ¿verdad? Es el error mayor que la tolerancia. ¿Sí? Y ya así lo voy haciendo. Y ese sería mi algoritmo de la secante. ¿Sí? Que en este caso lo que debo de ver es que la función tenga, ¿cómo se llama? Tenga el mismo signo. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, el de la secante en Python. ¿Sí? Bueno, creo que ya son las 12:30, ¿verdad? Perdón, ya son las 12:30. ¿Dudas, compañeras y compañeros? Si hay algo que no entiendan o no entendieron, por favor, pregúntenlo. ¿Dudas? Ah, no, todavía es hasta la 1. ¿Yo qué estoy haciendo? Perdón, ando. Es lunes, ¿eh? Es lunes. Bueno, vuelvo a compartir con ustedes. Aquí tengo el de la secante. Vean ustedes, utilizo únicamente la biblioteca MAT, ¿sí? Y aquí evalúo la función, porque también lo puedo correr por fuera, ¿no? Entonces, únicamente tengo el algoritmo, la función, es todo esto. ¿Y qué es lo que hago? Hago el producto de f de a por f de b. Si es menor que 0, no se satisface
que el producto sea mayor que 0. Entonces salimos del programa porque no podemos aplicar el algoritmo de secante. Si sí, entonces la iteración la tomo inicialmente a 0, el error inicialmente a 1, ¿sí? Y mientras que el error sea mayor que la tolerancia, voy aumentando la iteración y aquí tengo que a X le asigno A por F de B menos B por F de A entre la diferencia de F de B menos F de A. Aquí ustedes voy a ver que si F de B menos F de A es menor que el epsilon de la máquina o es igual a 0, entonces fallaría ese programa. ¿Sí? Entonces, si X es menor que 0, menor que A, perdón, entonces X se le asigno A. De otra manera, X se le asigno a B. Y el error aquí está. ¿Sí? Aquí, entonces, yo puedo dar por fuera la función porque aquí le evalúo. Tengo ese reconocedor de expresiones. En el programa principal, pido la función analizar, que en este caso va a ser la x cuadrada menos seno de x, la que tengo graficada aquí. ¿Sí, compañeras y compañeros? Y pido el intervalo, ¿verdad? Que tiene que tener el mismo signo la función para la secante. Y luego llamo a la secante, que es el algoritmo, el programa que acabo de implementar aquí. Sí, compañeras y compañeros, aquí ya está el programa. Entonces, y aquí está la X que acabamos de deducir. Bien, entonces voy a correr este programa para esa misma. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puedo ver que entre 0.6 y 0.7 tienen el mismo signo, o entre 1 y 1.2 tienen el mismo signo en la función. ¿Sí? Entonces le digo, a ver, corre el programa de la secante. ¿Sí? Entonces la función es x cuadrada. Aquí sí puedo utilizar el POW porque Math, la biblioteca Math de Python tiene el POW. Pero bueno, no lo utilizo ahorita. Menos seno de x, ¿sí? Y le digo 1.1 y 1.2 y 1.4, por ejemplo. 1.2. Ya tengo ahí mal, ¿verdad? Puse coma en vez de, perdón. Entonces vamos a ver si como les decía yo, es POW, x, 2, porque estoy utilizando únicamente Math, menos sin de x, ¿sí? Entonces es 1.1, 1.2 y 1.4. 1.2, por ejemplo, y 1.4. Tolerancia, 1E menos 8. ¿Qué puse mal otra vez? Ay. Aquí, era 1E menos 8. Perdón, disculpen. Ay. Otra vez, POW. X, 2 menos el seno de X. Puedo utilizar POW porque no estoy utilizando NumPy. Entonces, 1.2, 1.4. 1 menos 8. Ahí está, miren, nos dio la misma raíz, 0.8767 en 19 iteraciones, pero si lo hago, por ejemplo, yo sé que es 0.8767, si lo hago en 0.9 y 1, vean ustedes, aquí le digo otra vez, aquí tengo que poner tecla para salir, ese lo hago porque lo corro desde afuera, con otro, poner la función resolver en términos de x es x cuadrada, ¿verdad? Lo voy a poner de otra manera aquí, x cuadrada menos el seno de x, ¿ok? Ahora voy a decirle entre 0.9 y 1. Ya sabemos que es 0.8767, ¿verdad? 1. ¿Qué puse 2? Ay. X, ¿dónde puse la X? No, está bien. X al cuadrado, ¿sí? Menos el seno de X.
0.9 y 1. 1e menos 8. Vean ustedes que en 8 iteraciones fueron 0.8767. ¿Preguntas, compañeras y compañeros? Si hago con el de la secante, con el programa de la secante en C, ¿sí? Aquí únicamente tendría que cambiar la función, pero vean ustedes, aquí tengo también el algoritmo, ¿sí? El de la secante, ¿sí? Aquí si X es menor que A X se lo asigno A, de otra manera X se lo asigno a B, esto dentro de la estructura while repetitiva, y aquí voy aumentando todo esto. Este es el algoritmo ya. Obviamente, dando anteriormente el error igual a 1, las iteraciones, le puse aquí cuenta, y poner dentro del while la condición, ¿sí? Entonces, aquí vamos a verlo para el ejemplo, por ejemplo, de x cuadrado menos 1 de x. Entonces, el programita funciona apropiadamente, lo único que tengo que hacer es cambiar la función. Entonces, es x cuadrada menos x seno de x, ¿sí? Entonces, le digo x cuadrada por, vean que me pone el paréntesis x, 2.0, porque sí, aquí sí hay que tener mucho cuidado que dale, que es ¿cómo se llama? Utiliza la biblioteca, los argumentos tienen que ser doble precisión. Ahí está. Bien, entonces le digo ejecuta, compila y corre. Ya grafiqué la función, ¿verdad? Ya grafiqué la función. Entonces, una fue entre 0.9 y 1, ¿verdad? La última que hice hace ratito en Python. 0.9 y 1. Proporciona de tolerancia 1 en menos 8. Número máximo de iteraciones 100. Vean ustedes que nos da lo mismo, el mismo resultado. ¿Sí? 0.8767 y algo con 8 iteraciones. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Dudas, compañeras y compañeros? Si lo corro ahora para 1.2 y 1.4, vean ustedes. Sí, fue 1.2 y 1, ¿qué? Vean ustedes que nos dio lo mismo aquí. ¿Qué fue para el otro anterior? ¿Qué fue? .2 y 1.4, ¿verdad? Entonces lo hago en C. 1.2, 1.2, 1.4, 1e menos 8, 100 iteraciones. Vean ustedes, 19 iteraciones, ahí está, .87, 67 y tantos, con 7.84 y tantos, ahí está, por 10 a la menos 9, ¿sí? Y ya es el de la secante. ¿Sí, compañeras y compañeros? ¿Lo corrieron sus programas ustedes, compañeros, con los de C y los de Python? Sí, profe. ¿Dudas, Sí. observaciones que me puedan hacer para mejorar la clase, por favor? Yo estoy abierto a eso. Si hay cosas que quedan de dudas y todo, por favor, exprésenlo, porque a lo mejor ustedes piensan que los demás están entendiendo y ustedes no, y puede ser que los demás estén en la misma situación que ustedes.
Ninguna pregunta está de más. El interés es que aprendan, ¿sí? Y cuestionen también si yo estoy mal en algo. Eso me ayuda a mí a mejorar la clase, ¿sí? Con esto ya tendríamos 3 algoritmos, ya, de raíces de ecuaciones no lineales. Faltan 2, que son el de Newton y el de punto fijo. ¿Sí, compañeras y compañeros? De tal manera que el miércoles ya terminaríamos con esto. Y ya estaríamos listos para el primer examen. Recuerden que el programa de regalo para ustedes es implementar en lenguaje C o en lenguaje Python, ¿sí?, el algoritmo de Pegaso, que ya también aparece en Cambia, ¿verdad? Un escaneo de un libro de una matemática, y creo que tiene un coautor que es matemático también, ¿sí?, alemán, un libro muy bueno, que yo ya no lo encuentro, lo debe haber prestado, ya no me acuerdo a quién se lo presté, que está en Fortran, ese libro, pero creo que también luego sacaron uno en C, y posiblemente, si estén todavía vivos, saquen uno en Python, ¿sí? Pero bueno, es implementar el algoritmo de Pegaso para resolver una ecuación no lineal, ya sea en C o en Python, ¿sí? El examen va a ser el miércoles siguiente, ¿sí? Este miércoles ya termino con esa parte, ¿sí? La tarea ya la tienen que estar realizando y va a haber unas sugerencias para cómo presenten esta tarea, se las voy a hacer el miércoles, ¿sí? Entonces ya llevamos esos 3 algoritmos y los 3 algoritmos ya los expliqué, la parte teórica, y también les mandé los videos de la parte práctica de cómo implementarlos, ya sea en lenguaje C o en lenguaje Python. Entonces pienso yo que estoy cumpliendo con mi tarea de profesor. Pero la tarea del profesor no termina ahí, la tarea del profesor es que ustedes se aprendan y entiendan bien. Por favor, si hay algunos que tengan duda y todo, que no les corran los programas, díganmelo y voy a tratar de ayudarlos. Recuerden que es al correo Cervantes F054 donde nos estamos comunicando. El siguiente algoritmo va a ser el de Newton, que juega un papel muy importante. Y juega un papel muy importante porque también está ahí el concepto de derivada, que hubo una discusión muy importante en Europa, ¿verdad? De quién fue si fue Leibniz o fue Newton el que implementó, ¿cómo se llama?, el concepto de derivada. Y fueron ambos. Nada más que la notación que utilizamos ahora es la notación de Leibniz. Y ahí juega un papel muy importante la derivada y su concepto geométrico, que es el de tangente. ¿Sí, compañeras y compañeros? Que es el algoritmo que vamos a ver la clase siguiente. ¿Sí? Entonces, sí les recomiendo, por favor, que ya tengan todos los programas ya hechos, ¿sí? Porque les va a dar tanto a los que trabajan en C como en Python de cómo implementar para Pegaso o para otro problema que va a ser el problema 2, que va a ser un nuevo algoritmo no visto en clase, pero que les voy a dar, les voy a mostrar el algoritmo, ¿sí? Y ustedes ya implementan el programa. Y el tercer problema del examen, ¿sí, compañeras y compañeros? Pongan atención, es una aplicación a un problema de ingeniería, tal como vienen de la mitad en adelante de los problemas de la tarea. Son problemas de aplicaciones que hay para ciencias e ingeniería. E economía también, También se presenta este tipo de encontrar las raíces de ecuaciones no lineales. ¿Sí?
De tal manera que el miércoles yo ya termino con este temario, esta parte de raíces de ecuaciones no lineales, y voy a empezar con sistemas de ecuaciones. Entonces, voy a liberar ya varios, ¿cómo se llama? Programas de cómo trabajar con matrices tanto en C como en Python. ¿Sí? Y los programas correspondientes para resolver sistemas de ecuaciones. Voy a liberarlos para que ya también los vayan haciendo. ¿Sí? Para ya voy a empezar con la teoría. Entonces, ¿alguna duda, compañeras y compañeros, por favor? Profesor, ¿hasta qué tema va a venir el examen? ¿Perdón? ¿Hasta qué tema va a venir el examen? Todo lo que es raíces de ecuaciones no lineales, Fernanda. O sea, los algoritmos, para resolver ecuaciones no lineales, ahorita hemos visto únicamente 3, que son el de bisección, regla falsa y secante. Secante es el último que acabamos de ver. ¿Sí? Me faltan 2, el de Newton y punto fijo, que ya también están los videos de los programas implementados tanto en C como en Python. ¿Ya los hicieron? De Newton y punto fijo. Y entonces, sí, entonces esos, ¿cuál es el tema de evaluación para el examen? Raíces de ecuaciones no lineales. Entonces, ya señalé que el problema de regalo es implementar un programa en lenguaje C o en Python que implemente el algoritmo de Pegaso para resolver una ecuación no lineal. El miércoles les digo cuál es la ecuación no lineal para que ustedes ya tengan hecha la primera parte del problema, o sea, del problema 1. Resuelve esta ecuación con el programa de Pegaso. Entonces ya ponen ustedes ya desde esta semana, ya ponen ahí la gráfica y ponen ya, si ya tienen algoritmo de Pegaso, que ya lo deberían de estar trabajando, ponen el resultado de la corrida del de Pegaso y aparte, eso en el archivo Word, pero aparte en la carpeta del examen correspondiente al examen 1 tienen que poner el programa de Python o el programa de C de Pegaso, para que yo lo pueda evaluar. El problema 2, va a ser otro algoritmo muy no visto en clase, ¿sí? Pero que haciendo un cambio muy pequeño, algunos de los algoritmos, tanto en C como en Python, que ya les di yo a través de los videos y que estamos probando, ¿sí? Nada más debes hacer una modificación muy pequeña y, bueno, cambiarle el nombre correspondiente al nuevo algoritmo, ¿sí? O añadirle algo, ¿verdad? A uno de los programitas y ya tendrías resuelto el problema 2. No les voy a decir cuál es. Sí, nada más les estoy adelantando que ya tienen los elementos suficientes. Y el tercer problema del examen va a ser una aplicación a un problema ya de ciencias o ingeniería, como los que están planteados en la tarea, y que fue el video que les mandé el viernes en la noche. Espero que ya lo hayan visto y que de todo, que yo me había equivocado en poner las expresiones apropiadas de las funciones y por eso me comprometí a hacerles el video y enviárselos y cumplí. Se los envié creo que antes de medianoche, antes de las 12. ¿Sí? Bien. Cuando estos exámenes son en clase presencial, ¿verdad? El examen dura 1 hora y media. ¿Sí? Pero ya con el problema de regalo lo tienen que llevar hecho. Porque si no hacen el problema de regalo, pues no les va a dar tiempo. Eso en presencial, que quede claro. Pero fíjense bien las oportunidades que les estoy dando yo ahora. Y entonces, tienen 1 hora y media para hacer los otros 2 problemas, como ya te indiqué el problema 2 y el problema 3. ¿Sí? Y lo suben a su cuenta.
Ahora, ¿qué es lo que hago yo? El día del examen, que va a ser de ese miércoles en 8 el examen, ¿sí? Les mando desde temprano, a más tardar a las 10 de la mañana, les mando el examen completo. No nos vamos a ver ese día, el miércoles. De ese miércoles en 8 van a hacer el examen. Se los mando a más tardar a las 10 de la mañana el examen. Sí, que acabo de explicar en qué consiste el examen. Ustedes lo tienen que subir a más tardar, ¿sí? En la subcarpeta correspondiente al examen 1, ya les dijimos cómo armar las carpetas, las subcarpetas, ¿sí? Tienes que subir los programas en Python que se te piden en el examen. Y aparte, un archivo Word donde estén las gráficas de los problemas correspondientes al problema 1, problema 2 y al problema 3, y la corrida correspondiente a cada uno de los problemas. ¿Sí quedó claro, compañeras y compañeros? Sí, en el archivo Word, tú, para el problema 1, el problema 2 y el problema 3 del primer examen, van a pedirte resolver una ecuación. ¿Sí? En el problema 3, la ecuación a resolver tiene que ver con un problema de ciencias e ingeniería. Entonces, en cada uno de esos problemas viene la gráfica de la función y abajito de cada uno de ellos la corrida, el resultado de la corrida. El primero sería la corrida de Pegaso, en el segundo la corrida del nuevo algoritmo que se te está pidiendo implementar el programa en lenguaje C o en Python, del problema, y el tercero del problema de ingeniería o de ciencia. ¿Sí, Elaine? Elaine, ¿sí? Pero entonces vienen los programas, ahí nada más van a ser 2 programas, el de Python o C de Pegaso, y otro programa que corresponde al nombre del problema, al nombre del programa 2, del problema 2. Y en el archivo Word vienen las gráficas y el resultado de las corridas, que le llaman las copias y las pegas. Bien. Entonces, vean ustedes que en esta etapa yo les di todos los algoritmos en C y en Python. Bien, compañeras y compañeros. Sigan cuidándose, por favor. En Europa cada vez está peor la situación. En Alemania, ¿verdad? En Inglaterra, en Austria, ya se tomaron medidas de que todos se tienen que vacunar, ¿sí? Forzosamente, y ya se están tomando más medidas en Alemania porque el virus se está propagando bastante. Entonces, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Por favor, si conocen gente, no sé cómo se le puede llamar, gente que no se quiere vacunar, desgraciadamente no han vivido lo que muchos hemos vivido con familiares, ¿sí? Y que son causantes de seguir propagando el virus. Que se vacunen, por favor, si conocen a gente. Y ustedes también vacúnense, por favor. Perdón, ya se vacunaron, ¿verdad? Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia y seguimos en contacto. Nos vemos el miércoles. Si tienen dudas, pues ahí está el correo. Y cuídense mucho, si salen el cubrebocas y los googles, por favor. Nos vemos el miércoles. ¿Sí? Hasta luego. Feliz inicio de semana. Hasta luego. Feliz inicio de semana. Recording.